La traición tiene un sabor particular en tiempos de sequía. Mi padre me advirtió sobre hombres como Jedediah Thorne, pero nunca imaginé que su codicia desataría un infierno que yo mismo encendería. Nací y crecí en el Rancho Esperanza, una modesta extensión de tierra que mi familia había trabajado por 3 generaciones. Nuestro hogar se encontraba en el Valle de San Miguel, donde las montañas abrazan la tierra y el arroyo carmesí serpentea como una vena plateada entre los pastos. Mi padre, Eduardo Suárez, era un hombre de manos callosas y principios firmes que me enseñó el valor del trabajo honesto y el respeto por la tierra. El rancho no era grande, pero era nuestro orgullo. Teníamos 200 cabezas de ganado, algunos caballos y suficiente tierra para cultivar lo necesario para nuestra subsistencia. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el aire fresco aún guardaba la humedad de la noche. Mi padre y yo trabajábamos hombro con hombro, mientras mi madre y mi hermana menor, Lucía, se ocupaban de la casa y el huerto. Nuestro vecino era Jedediah Thorne, dueño del imperio ganadero Thorne, una propiedad que se extendía por miles de hectáreas al otro lado del arroyo. Thorne había llegado a la región 15 años atrás, comprando tierras a precios ridículamente bajos, después de una crisis económica que afectó a muchos rancheros locales. Mi padre siempre lo describió como un buitre disfrazado de empresario. A pesar de nuestras diferencias, durante años mantuvimos una coexistencia pacífica. El arroyo carmesí era considerado agua compartida por derecho consuetudinario. Todas las familias del valle dependíamos de sus aguas cristalinas, que nacían en las montañas y descendían por nuestras tierras antes de perderse en el río principal. Nuestro ganado bebía del mismo arroyo que el suyo, un acuerdo tácito que nadie había cuestionado jamás. La primera vez que vi a Thorne en persona fue durante una feria ganadera cuando yo tenía 12 años. Era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con un rostro anguloso y ojos que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. Vestía ropa cara pero sobria y hablaba con un tono que mezclaba cortesía superficial con una autoridad que no admitía réplica. Mi padre me presentó brevemente y recuerdo que Thorne apenas me miró antes de volver su atención a un comprador potencial. Mi padre me llevó aparte y me dijo en voz baja: «Ten cuidado con los hombres como Thorne. Nunca tienen suficiente. Siempre quieren más, y no les importa a quién pisan para conseguirlo». Yo crecí escuchando historias sobre cómo Thorne había expandido su imperio. Compraba ranchos en dificultades y despedía a los trabajadores locales para traer mano de obra más barata de fuera. Presionaba a las autoridades locales para obtener permisos que otros no conseguían. Sus abogados encontraban lagunas legales que le permitían eludir regulaciones ambientales que el resto debíamos cumplir. A pesar de todo, nuestra vida era buena. Mi madre, Elena, llenaba nuestra casa de risas y el aroma de comida casera. Mi hermana Lucía, 6 años menor que yo, era el sol de nuestro hogar, con su curiosidad insaciable y su sonrisa fácil. Estudiaba con excelentes calificaciones y soñaba con ser veterinaria algún día. Yo, por mi parte, había estudiado agronomía en la Universidad Regional, regresando al rancho con nuevas ideas para mejorar nuestra producción sin dañar la tierra. Los atardeceres eran mi momento favorito, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre las montañas, y el trabajo duro del día daba paso a la calma. Sentados en el porche, mi padre me contaba historias de sus años jóvenes, de cómo había conocido a mi madre en un baile del pueblo, de las sequías e inundaciones que habían sobrevivido antes de mi nacimiento. La vida tenía un ritmo predecible, marcado por las estaciones: primavera para los nacimientos del ganado, verano para el trabajo intenso, otoño para la cosecha
invierno para reparaciones y planificación. Este ciclo eterno me daba una sensación de pertenencia y propósito que no hubiera cambiado por nada. Todo cambió cuando mi padre murió de un infarto fulminante 3 años atrás. Tenía apenas 56 años. Un día estaba arreglando una cerca y al siguiente lo enterrábamos en el pequeño cementerio familiar en la colina, junto a mis abuelos. Mi madre quedó devastada, pero se mantuvo fuerte por Lucía y por mí. Me miró a los ojos el día del funeral y me dijo: «Ahora el rancho depende de ti, Miguel. Tu padre confiaba en que sabrías cuidarlo. A mis 28 años asumí la responsabilidad completa del Rancho Esperanza. Los primeros meses fueron difíciles, aprendiendo a tomar decisiones sin el consejo de mi padre, enfrentando problemas que nunca había manejado solo. Pero poco a poco encontré mi camino. Implementé técnicas de rotación de pastos que había aprendido en la universidad. Mejoramos la genética de nuestro ganado y comenzamos a vender directamente a pequeños mercados locales para obtener mejores precios. Incluso me comprometí con Carmela, la hija del dueño de la ferretería del pueblo. Nos conocíamos desde niños, pero el amor había florecido lentamente entre nosotros. Planeábamos casarnos en primavera y construir una casa nueva en la parte este del rancho, cerca del arroyo donde crecían los sauces más antiguos. Entonces llegó la sequía, la peor que la región había visto en 50 años. Comenzó con un invierno sin apenas nieve en las montañas, seguido por una primavera sin lluvias. Para cuando el verano llegó, el nivel del arroyo Carmesí había descendido preocupantemente. Nuestros pastos comenzaron a amarillear y tuve que empezar a racionar el agua y comprar heno adicional para el ganado. Nadie en el valle estaba preparado para una sequía de tal magnitud. Todos los pequeños rancheros estábamos sufriendo, compartiendo recursos, ayudándonos mutuamente como siempre habíamos hecho en tiempos difíciles. Todos excepto Thorn. Él tenía los recursos para afrontar la crisis mejor que nadie. El día que descubrí lo que había hecho cambió mi vida para siempre. Era una madrugada de julio, cuando noté que el sonido del arroyo había desaparecido por completo. Me vestí apresuradamente y caminé río arriba, siguiendo el lecho casi seco, hasta llegar al punto donde el arroyo entraba en nuestra propiedad desde las tierras de Thorn. Lo que vi me dejó sin aliento. Una presa, una estructura masiva de concreto y metal que bloqueaba completamente el flujo natural del agua. A su alrededor, hombres armados patrullaban. No eran simples trabajadores, sino guardias de seguridad privada con rifles y expresiones hostiles. El agua se acumulaba en un gran reservorio en el lado de Thorn, mientras que nuestro lado quedaba completamente seco. Esa noche regresé a casa con la noticia que marcaría el comienzo del fin. Thorn nos había robado el agua, y con ella nuestro futuro. La mañana siguiente me dirigí directamente a la mansión de Thorn, una estructura imponente de piedra y cristal que dominaba la colina más alta de su propiedad. Fui recibido por un mayordomo que me hizo esperar 40 minutos en un salón decorado con trofeos de caza y fotografías de Thorn estrechando manos con políticos importantes. Cuando finalmente apareció, Thorn lucía impecable en un traje gris claro a pesar del calor. Me ofreció café como si fuéramos viejos amigos reunidos para una charla casual. Le expliqué directamente la situación, señalando que el arroyo siempre había sido considerado agua compartida y que su presa estaba afectando no solo a mi rancho, sino a todas las propiedades río abajo. Thorn escuchó con una sonrisa educada que nunca llegó a sus ojos. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia un enorme mapa enmarcado en la pared. Me explicó con voz pausada que había adquirido los derechos del agua hace 3 años, poco después de la muerte de mi padre.
Me mostró documentos oficiales con sellos gubernamentales que respaldaban su afirmación. Le pregunté por qué había esperado hasta ahora para ejercer esos derechos. Thorne me respondió con sinceridad descarnada. Los negocios son oportunidad y timing, muchacho. Con la sequía, el agua vale más que el petróleo. Simplemente estoy protegiendo mis inversiones. Le recordé que sin agua nuestro ganado moriría, y las familias que dependían del arroyo se arruinarían. Thorne se encogió de hombros y me dijo que era solo negocios, nada personal. Me ofreció comprar mi rancho a un precio que calificó de generoso, aunque sabía perfectamente que era menos de la mitad de su valor real. Rechacé su oferta. Le dije que el Rancho Esperanza era el legado de mi familia y que encontraríamos otra solución. Thorne sonrió con condescendencia y me dijo que lo pensara bien, que su oferta tenía fecha de caducidad, igual que mi ganado sin agua. Salí de allí furioso, pero determinado a encontrar una solución legal. Acudí al abogado del pueblo, don Ernesto, quien había representado a mi familia durante décadas. Revisamos juntos la documentación que teníamos sobre los límites de la propiedad y los derechos de agua. Según nuestros papeles, el arroyo era una fuente compartida por derecho consuetudinario, pero don Ernesto me advirtió que Thorne podría haber encontrado alguna manera de registrar derechos exclusivos durante los últimos años. Mientras esperábamos los resultados de la investigación legal, la situación en el rancho empeoraba día a día. Tuve que vender 20 cabezas de ganado a precio de sacrificio para comprar agua embotellada para consumo humano y para los animales más vulnerables. Nuestros pastos se secaron completamente, convirtiéndose en polvo bajo el sol implacable. Mi madre intentaba mantener vivo su pequeño huerto con el agua que recolectábamos de la ducha, pero era una batalla perdida. Lucía tuvo que posponer su regreso a la universidad ese semestre. No podíamos permitirnos la matrícula y la necesitábamos en el rancho. Una semana después, don Ernesto me llamó con malas noticias. Thorne había comprado efectivamente los derechos exclusivos del agua, aprovechando una reforma legal reciente y la confusión administrativa tras la muerte de mi padre. Todo estaba en regla. Legalmente, el agua le pertenecía. Pero don Ernesto me sugirió otra opción. Podíamos presentar una demanda colectiva junto con otros rancheros afectados, argumentando que la apropiación repentina del agua constituía un abuso que amenazaba el bien común de la comunidad. Era un caso difícil, me advirtió, pero no imposible. Pasé los siguientes días visitando a cada familia afectada por el desvío del arroyo. Muchos estaban tan desesperados como nosotros. Algunos ya habían aceptado las ofertas de compra de Thorne, viendo que no tenían alternativa. Otros se mostraron dispuestos a unirse a la demanda, aunque con escasas esperanzas de éxito. Carmen, la esposa del viejo González, me contó entre lágrimas que su marido había suplicado agua a los guardias de Thorne para sus nietos pequeños, y estos se habían burlado de él. Roberto Méndez, cuya pequeña huerta de frutales estaba muriendo, me mostró las cartas de advertencia que había recibido cuando intentó acceder al arroyo en territorio de Thorne. Amenazas legales por intrusión en propiedad privada. Durante este tiempo intenté mantener la esperanza viva en mi familia. Le prometí a mi madre que encontraríamos una solución. Aseguré a Lucía que podría volver a la universidad el próximo semestre. Le juré a Carmela que nuestros planes de boda seguían en pie, pero cada noche, solo en mi habitación, la desesperación me consumía. Un mes después de la construcción de la presa, perdimos nuestras primeras reses por deshidratación. Encontré 5 vacas muertas cerca del lecho seco del arroyo, sus cuerpos hinchados bajo el sol despiadado. El olor a muerte comenzó a impregnar el aire del rancho.
Cada mañana salía temiendo encontrar más bajas. Nuestra demanda colectiva fue admitida a trámite, pero los abogados de Thorn presentaron múltiples recursos para retrasar el proceso. Según don Ernesto, podríamos tardar años en obtener una resolución, tiempo que no teníamos. Intenté negociar con los bancos un préstamo de emergencia para construir un pozo, pero con la sequía, muchos rancheros estaban en la misma situación. El banco me ofreció un crédito con intereses tan altos que equivalía a vender el rancho a plazos. Una tarde, mientras reparaba una cerca, vi un lujoso todoterreno negro detenerse junto a mí. La ventanilla descendió revelando el rostro de Thorn. Me preguntó cómo iba todo, con una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Le respondí que estábamos resistiendo. Thorn asintió y me dijo que su oferta por el rancho seguía en pie, aunque había reducido el precio en un 15% debido al estado deteriorado de la propiedad. Le dije que no vendería jamás. Thorn sonrió y me dijo que todos decían lo mismo al principio. Me contó que había adquirido 5 ranchos más en el último mes, todos de familias que inicialmente se habían negado a vender. Me dijo que era solo cuestión de tiempo, que el agua siempre ganaba. Antes de marcharse, me dejó su tarjeta y me dijo que lo llamara cuando estuviera listo para ser razonable. Esa noche, durante la cena, mi madre notó mi silencio. Me preguntó ¿qué sucedía? Le conté sobre el encuentro con Thorn. Para mi sorpresa, mi madre no se mostró abatida, sino furiosa. Me recordó que mi abuelo había enfrentado a una gran corporación minera que quiso expropiar parte de nuestras tierras décadas atrás y que había ganado mediante la resistencia y la unión comunitaria. Me sugirió organizar una protesta pública para atraer la atención de los medios nacionales sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro valle. Lucía, siempre activa en causas sociales, se entusiasmó con la idea. Carmela, que había venido a cenar, ofreció el apoyo de su familia y sus contactos en la ciudad. Durante las siguientes 2 semanas, organizamos la protesta, contactamos a periodistas, preparamos pancartas, coordinamos con las familias afectadas, fijamos la fecha para un sábado, esperando maximizar la asistencia y la cobertura mediática. El día anterior a la protesta, recibí una llamada inesperada. Era el sheriff Gómez, un hombre que conocía desde mi infancia. Me advirtió en tono confidencial que Thorn había conseguido una orden judicial que prohibía cualquier manifestación cerca de su propiedad, incluyendo la carretera principal que habíamos elegido para la protesta. Además, había contratado seguridad adicional y tenía contactos en la policía estatal que enviarían refuerzos ante cualquier disturbio. El sheriff me aconsejó cancelar la protesta para evitar arrestos masivos. Me dijo que él personalmente no estaba de acuerdo con las tácticas de Thorn, pero que estaba atado por la ley. Antes de colgar, añadió en voz baja, «Tu padre era un buen hombre, Miguel. Odiaba la injusticia tanto como tú, pero también sabía elegir sus batallas. Tuvimos que cancelar la protesta. La noticia destruyó la moral de muchas familias que habían depositado sus últimas esperanzas en esta acción. Algunos me acusaron de haberme vendido a Thorn, de haber aceptado dinero para cancelar el evento. Las mentiras se extendieron rápidamente, sembradas por rumores que sospecho fueron iniciados por el propio Thorn. La situación en el rancho se volvió desesperada. Perdimos más ganado cada semana. El pozo de la casa comenzó a secarse, proporcionando agua apenas suficiente para el consumo humano básico. Tuve que vender nuestro tractor para comprar agua y comida. Mi madre comenzó a mostrar signos de agotamiento, adelgazando visiblemente. Lucía desarrolló una tos persistente debido al polvo constante y la deshidratación. 2 meses después de la construcción de la presa, recibí una notificación del banco. Habíamos incumplido el pago de nuestra hipoteca y teníamos 30 días para ponernos al día.
o enfrentaríamos la ejecución. Esa misma tarde, Carmela vino a verme con lágrimas en los ojos. Me dijo que su padre había aceptado un trabajo en la ciudad, a 400 kilómetros de distancia. Toda su familia se mudaría en 2 semanas. Me pidió que fuera con ellos, que abandonara el rancho antes de que nos destruyera a todos. Le dije que no podía abandonar a mi madre y a mi hermana, que el rancho era mi responsabilidad, el legado de mi padre. Carmela me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que me amaba, pero que no podía quedarse para vernos hundimos lentamente. Me devolvió el anillo de compromiso y se marchó bajo la luz moribunda del atardecer. Esa noche, sentado solo en el porche donde tantas veces había escuchado las historias de mi padre, tomé una decisión. Había intentado resolver el conflicto por vías legales y pacíficas. Había fracasado. La justicia estaba del lado de quienes podían comprarla. Las autoridades miraban hacia otro lado. La comunidad estaba demasiado fragmentada y temerosa para unirse efectivamente. Solo quedaba un camino que mi padre probablemente no habría aprobado, pero que ya no podía evitar. Si Thorn quería guerra, tendría guerra. Si había robado nuestra agua y con ella nuestras vidas, yo le arrebataría todo lo que él valoraba. Al día siguiente conduje hasta la cima de la colina norte de nuestra propiedad. Desde allí podía ver gran parte del imperio de Thorn, sus verdes pastos irrigados artificialmente, sus establos modernos, sus depósitos de grano y más allá, su mansión reluciente. Y en el centro de todo, como una herida en la tierra, la presa que había desviado nuestro arroyo. Mientras observaba ese imperio construido sobre la ruina de otros, sentí que algo dentro de mí se endurecía definitivamente. Ya no era el joven idealista que creía en la justicia del sistema. Ya no era el hijo obediente que seguiría los consejos prudentes de su padre. Thorn había elegido robar nuestra agua. Yo elegía quemar su reino hasta los cimientos. El regreso al rancho después de mi decisión fue como caminar a través de un sueño nebuloso. Los colores parecían menos vivos, los sonidos amortiguados. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, como si una parte esencial de quien yo era hubiera muerto en aquella colina. Mi madre notó el cambio inmediatamente. Durante la cena, me preguntó qué me sucedía. Le dije que estaba cansado, simplemente cansado. Ella me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de mis palabras, pero no insistió. Quizás ella también estaba demasiado cansada para indagar en oscuridades adicionales. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama mientras mi mente oscilaba entre la duda y la determinación. Me preguntaba si había alguna línea que no debería cruzar, algún límite que, una vez traspasado, me convertiría en alguien que ya no reconocería. Me cuestionaba si el fin justificaba los medios, si salvar nuestro hogar y nuestra forma de vida merecía el precio que tendría que pagar. Al amanecer salí a revisar el ganado restante. Encontré 2 vacas más muertas, sus cuerpos esqueléticos bajo el cielo que comenzaba a aclararse. Pasé mi mano por el pelaje áspero de una de ellas, recordando cuando había nacido 3 años atrás. La había ayudado a dar sus primeros pasos, tambaleantes e inseguros. Ahora yacía muerta de sed en una tierra que se había vuelto hostil por la avaricia de un hombre. Algo se rompió definitivamente dentro de mí en ese momento. Las dudas se disiparon como niebla bajo el sol inclemente. Ya no sentía culpa ni miedo, solo una claridad gélida y una determinación que me sorprendió por su intensidad. Regresé a la casa y me senté con mi madre y Lucía para el desayuno. Les dije que tenía un plan para salvar el rancho, pero que no podía compartir los detalles todavía. Les pedí que confiaran en mí durante las próximas semanas. Mi madre me miró largamente antes de asentir. Lucía, siempre la optimista, me abrazó fuertemente y me dijo que siempre creería en mí. Ese mismo día intenté una última aproximación legal.
Visité a don Ernesto para preguntar sobre el progreso de nuestra demanda colectiva. El viejo abogado me recibió con expresión sombría. Me informó que el juez asignado al caso era primo político de uno de los socios de Thorn y que había rechazado nuestra solicitud de medidas cautelares que habrían obligado a Thorn a permitir un flujo mínimo de agua mientras se resolvía el caso. Le pregunté sinceramente a don Ernesto si creía que teníamos alguna posibilidad de ganar. El abogado evitó mi mirada mientras jugueteaba con un pisapapeles sobre su escritorio. Finalmente, me dijo que la ley estaba técnicamente del lado de Thorn y que nuestra única esperanza era apelar a consideraciones éticas y de bien común, que probablemente serían ignoradas por el tribunal. Antes de irme, don Ernesto me detuvo en la puerta y me dijo en voz baja: «Tu padre era mi amigo, Miguel. Te he visto crecer. Sé que estás pensando en hacer algo drástico. Solo recuerda que cualquier acción tiene consecuencias que podrían seguirte el resto de tu vida». Asentí sin comprometerme a nada y me marché. En el camino de regreso pasé por la ferretería. El padre de Carmela estaba empacando mercancía en cajas. Me saludó con una tristeza resignada. Me dijo que había intentado mantener el negocio a flote, pero sin los rancheros como clientes era imposible. Me contó que Thorn le había ofrecido comprar el local a un precio razonable y que había aceptado. Me confesó que se sentía como un traidor, pero que tenía que pensar en el futuro de su familia. Le aseguré que lo entendía perfectamente, que no había traición en proteger a los suyos. Mientras hablábamos, observé los estantes medio vacíos, calculando mentalmente lo que necesitaría y cuánto me costaría. Antes de irme, compré varios artículos que podrían resultar útiles. Pagué en efectivo y pedí que no registrara la venta. Esa tarde visité a Diego, un antiguo compañero de universidad que trabajaba como ingeniero en una compañía petrolera a 100 kilómetros de distancia. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, aunque nuestras vidas habían tomado rumbos muy diferentes. Le expliqué parte de nuestra situación con Thorn, omitiendo mis verdaderas intenciones. Diego se mostró indignado por lo que estaba sucediendo en el valle. Me ofreció prestarme dinero, pero le dije que necesitaba algo más valioso: información. Le pregunté sobre sistemas de irrigación industrial, sobre cómo funcionaban las presas modernas, sobre puntos vulnerables en infraestructuras hídricas. Diego me miró con suspicacia creciente mientras mis preguntas se volvían más específicas. Finalmente dejó su cerveza sobre la mesa y me preguntó directamente qué estaba planeando. Le sostuve la mirada y le dije que solo quería entender mejor contra qué nos enfrentábamos. Diego no pareció convencido, pero aún así me proporcionó información valiosa, quizás creyendo que la usaría para la demanda legal o para negociar desde una posición más informada. Antes de despedirnos, Diego me advirtió que tuviera cuidado con Thorn. Me contó que en el sector energético circulaban rumores sobre sus métodos despiadados para adquirir terrenos ricos en recursos. Se rumoreaba que un activista ambiental que se había opuesto a uno de sus proyectos anteriores había sufrido un misterioso accidente automovilístico. Los días siguientes los pasé investigando meticulosamente. Utilizando la computadora de la biblioteca municipal, estudié imágenes satelitales de la propiedad de Thorn, identificando rutas de acceso, patrones de seguridad, ubicaciones estratégicas. Descargué manuales técnicos sobre el tipo de presa que había construido, buscando comprender su funcionamiento y sus vulnerabilidades. Por las noches, cuando mi madre y Lucía dormían, salía silenciosamente de la casa. Caminaba hasta los
límites de nuestra propiedad y observaba el movimiento en el rancho de Thorn. Memoricé los horarios de los guardias, los cambios de turno, los puntos ciegos en su sistema de vigilancia. Durante este tiempo, mi comportamiento se volvió cada vez más distante y reservado. Apenas comía, dormía pocas horas y hablaba lo mínimo necesario. Mi madre intentó varias veces averiguar qué me sucedía, pero la eludí con respuestas vagas sobre estar trabajando en soluciones para el rancho. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta del banco recordándonos que solo quedaban 2 semanas antes de iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. En el mismo paquete había un sobre elegante con el logotipo de Empresas Thorn. Dentro, una nueva oferta por el rancho, ahora un 30% menor que la original, con una nota manuscrita de Thorn. El tiempo se acaba, Miguel. Sé razonable. Rompí la carta en pedazos y los arrojé al viento. En ese momento, cualquier duda remanente se evaporó. Ya no sentía remordimiento ni vacilación. Solo una determinación helada y un odio que ardía constantemente en mi interior, un fuego frío que me consumía pero también me daba fuerzas. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi habitación, tomé un trozo de papel y comencé a escribir meticulosamente. No era una carta de despedida ni una confesión, era un plan detallado para destruir todo lo que Jedediah Thorn había construido, comenzando por lo que más valoraba, su agua robada. Mientras escribía a la luz tenue de una lámpara, recordé las palabras que Thorn me había dicho en su despacho. Los negocios son oportunidad y timing. Sonreí por primera vez en semanas. Pronto aprendería que la venganza también lo era. El amanecer del día siguiente marcó el comienzo oficial de mi plan. Me levanté antes que nadie, como siempre había hecho, pero esta vez con un propósito muy diferente al trabajo honesto del rancho. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el papel donde había detallado mi estrategia. Lo releí cuidadosamente, buscando fallos o debilidades que no hubiera contemplado. El plan se dividía en 3 fases: reconocimiento, preparación y ejecución. Cada fase requería tiempo y precisión. No habría margen para errores. Un solo desliz podría significar no solo el fracaso, sino consecuencias legales que destruirían lo poco que quedaba de nuestra vida. La primera fase comenzó ese mismo día. Necesitaba información más detallada sobre la infraestructura de Thorn que la que podía obtener desde la distancia. Vestido con ropa de trabajo común, conduje hasta el pueblo vecino, donde sabía que varios empleados de Thorn pasaban sus días libres. Me instalé en la cantina local, un establecimiento ruidoso donde los trabajadores rurales venían a gastar sus salarios. Pasé horas sentado en una esquina, bebiendo cerveza lentamente mientras escuchaba conversaciones. Eventualmente, identifiqué a un grupo de hombres que trabajaban en el mantenimiento de las instalaciones de Thorn. Me acerqué a ellos fingiendo buscar empleo, mencionando que tenía experiencia en sistemas de riego. Uno de ellos, Manuel, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol, se mostró particularmente amistoso. Tras varias rondas que pagué, comenzó a hablar más libremente. Me contó sobre el sistema de seguridad de la presa, los turnos de vigilancia y lo que él consideraba fallos en el diseño de la estructura. Manuel estaba resentido porque Thorn había recortado beneficios a los trabajadores mientras gastaba millones en su nueva casa de vacaciones. Me explicó que el generador principal que alimentaba el sistema de bombeo estaba ubicado en un cobertizo a 200 metros de la presa principal y que solo tenían un generador de respaldo que rara vez mantenían adecuadamente. Antes de despedirnos, intercambiamos números telefónicos. Le dije que me llamara si surgía alguna oportunidad de trabajo. Manuel me prometió mantenerme informado, sin sospechar mis verdaderas intenciones. Los siguientes 3 días
Los dediqué a vigilar los movimientos en la propiedad de Thorn. Descubrí que la seguridad era más intensa durante el día, pero se reducía considerablemente después de la medianoche. Los guardias tendían a concentrarse alrededor de la mansión principal y los establos, dejando áreas periféricas como los sistemas de bombeo con vigilancia mínima. También observé que los fines de semana Thorn recibía visitas de políticos locales y empresarios regionales. Organizaba fiestas ostentosas, donde el agua fluía en fuentes decorativas, mientras nuestros animales morían de sed a pocos kilómetros de distancia. La segunda fase de mi plan requería adquirir los materiales necesarios sin levantar sospechas. Era consciente de que en un pueblo pequeño las compras inusuales serían notadas y comentadas. Decidí realizar mis adquisiciones en diferentes localidades, espaciándolas a lo largo de 2 semanas. Compré bidones de combustible en una gasolinera a 50 kilómetros de distancia. Adquirí herramientas específicas en ferreterías de 3 pueblos diferentes. Ordené ciertos componentes electrónicos por Internet, utilizando la dirección de un viejo amigo que accedió a recibir los paquetes sin hacer preguntas. Durante este tiempo, la situación en el rancho seguía deteriorándose. Perdimos más ganado. El pozo familiar casi se secó por completo, obligándonos a racionar el agua hasta para lavarnos. Mi madre desarrolló una infección respiratoria debido al polvo constante y la deshidratación. Lucía tuvo que conseguir un trabajo a tiempo parcial en el pueblo para ayudar con los gastos médicos. Cada nueva dificultad, cada nuevo sufrimiento, alimentaba mi determinación. Ya no sentía dudas ni remordimientos anticipados. Veía mi plan no como una venganza, sino como justicia, como la única respuesta posible a una agresión que amenazaba nuestra existencia misma. Una tarde, mientras regresaba de una de mis excursiones de compras, encontré un todoterreno negro estacionado frente a nuestra casa. Reconocí inmediatamente el vehículo de Thorn. Entré apresuradamente para encontrarlo sentado en nuestra sala, tomando café con mi madre y Lucía. La escena me pareció tan surreal como ofensiva. Thorn se levantó al verme, extendiéndome la mano como si fuéramos socios comerciales en una reunión cordial. No le devolví el saludo. Le pregunté directamente qué hacía en nuestra casa. Thorn sonrió, ese gesto calculado que nunca alcanzaba sus ojos, y me dijo que había venido a presentar una nueva propuesta. Nos explicó que había decidido ser generoso. Nos permitiría acceder a una cantidad limitada de agua del arroyo, suficiente para consumo doméstico, pero no para el ganado, a cambio de que retiráramos la demanda colectiva y firmáramos un documento reconociendo sus derechos exclusivos sobre el agua. Mi madre, desesperada por cualquier alivio, parecía considerar la oferta. Lucía me miraba, esperando mi reacción. Mantuve mi expresión neutral mientras evaluaba la situación. Thorn no estaba haciendo esta oferta por generosidad, sino porque nuestra demanda colectiva, aunque improbable, representaba un riesgo que prefería eliminar completamente. Le dije que necesitábamos tiempo para considerar su propuesta. Thorn asintió comprensivamente, pero añadió que el banco le había informado de nuestra situación hipotecaria. Mencionó casualmente que tenía buenas relaciones con el director y podría conseguirnos una prórroga si llegábamos a un acuerdo rápidamente. Después de que Thorn se marchara, mi madre me preguntó si deberíamos aceptar su oferta. Le expliqué que la cantidad de agua que nos ofrecía era insuficiente para recuperar el rancho, que solo prolongaría nuestra agonía mientras Thorn conseguía eliminar cualquier obstáculo legal a su apropiación. Finalmente, le pedí que confiara en mí, que tenía un plan mejor. Mi madre me miró con una mezcla de preocupación y esperanza antes de asentir lentamente. Esa noche recibí una llamada de Manuel,
Me informó que Thorne había ordenado reducir el personal de seguridad en las instalaciones periféricas para reforzar la vigilancia de la mansión principal, donde celebraría una importante reunión con inversores el próximo fin de semana. Era la oportunidad que había estado esperando. Los siguientes 3 días los dediqué a finalizar los preparativos. Revisé cada detalle del plan, anticipando posibles complicaciones y desarrollando contingencias. Preparé rutas de escape, puntos de encuentro alternativos y estrategias de distracción. Nada quedó al azar. También me aseguré de crear una coartada sólida. Reservé una habitación en un motel a 100 kilómetros de distancia donde planeaba dejar mi teléfono móvil para que los registros de geolocalización me situaran lejos del lugar de los hechos. Arreglé encontrarme con personas que podrían testificar a haberme visto durante las horas críticas, sin saber que serían mi cubierta para algo más. La noche anterior a la ejecución del plan, sentí una extraña calma. Cené con mi madre y Lucía, manteniendo una conversación normal sobre temas cotidianos. Les dije que al día siguiente iría a la ciudad para reunirme con posibles compradores de ganado. Mi madre asintió, aunque percibí en sus ojos que intuía que algo más estaba sucediendo. Antes de retirarme a mi habitación, Lucía me detuvo en el pasillo. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Sé que estás planeando algo peligroso, Miguel. No sé qué es, y quizás sea mejor que no lo sepa. Solo recuerda quién eres, el hombre que papá crió. No te pierdas a ti mismo, sin importar lo que hagas». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. La abracé fuertemente, prometiéndole que todo estaría bien, que encontraríamos una manera de salvar el rancho. Si mentí o no en ese momento, ni yo mismo lo sabía con certeza. Esa noche revisé por última vez mi plan. Sobre mi cama extendí un mapa detallado de la propiedad de Thorne, marcando las rutas de aproximación, los puntos de entrada, las ubicaciones objetivo y las vías de escape. Junto al mapa coloqué mi reloj, sincronizado al minuto, y una lista de verificación con los tiempos exactos para cada fase de la operación. Mientras guardaba estos elementos en una mochila, mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre mi escritorio. Mi padre y yo, 5 años atrás, sonriendo orgullosos junto a un ternero recién nacido. Me pregunté qué pensaría él de lo que estaba a punto de hacer, si aprobaría mi decisión de tomar la justicia en mis propias manos o si se sentiría decepcionado de que hubiera elegido este camino. Decidí que ya no importaba. Mi padre había vivido en un mundo donde la honestidad y el trabajo duro eran recompensados, donde existía un sentido básico de justicia. Ese mundo había desaparecido, si es que alguna vez existió realmente. En el mundo actual, hombres como Thorne tomaban lo que querían, y las únicas reglas que importaban eran las que ellos mismos establecían. Me dormí con una determinación renovada. Mañana cambiaría el curso de nuestras vidas. Mañana, Jedediah, Thorne aprendería que algunas acciones tienen consecuencias que ni todo su dinero podría evitar. El amanecer llegó con un cielo despejado y un sol que prometía otro día implacablemente caluroso. Me levanté antes del primer canto del gallo, una costumbre arraigada en mis años de trabajo en el rancho. Esta vez, sin embargo, no me dirigiría a los establos ni a los campos. Tenía un propósito muy diferente. Desayuné ligeramente, consciente de que necesitaría mantener la mente clara y el cuerpo ágil para lo que estaba por venir. Mi madre y Lucía aún dormían, lo que me permitió evitar despedidas incómodas o preguntas para las que no tenía respuestas honestas. Dejé una nota en la cocina mencionando mi supuesto viaje a la ciudad para negociar la venta de ganado. Prometí regresar al día siguiente y les pedí que no se preocuparan si no podían contactarme, ya que estaría en zonas con mala cobertura telefónica.
Cargué mi camioneta con los elementos necesarios, cuidadosamente ocultos bajo lonas y herramientas agrícolas comunes. Cualquier inspección casual vería solo el equipamiento típico de un ranchero. Conduje primero hacia la ciudad, asegurándome de ser visto por varios conocidos en el camino. Incluso me detuve a conversar brevemente con el dueño de la gasolinera local, estableciendo firmemente el inicio de mi coartada. A media mañana llegué al motel donde había reservado habitación. Me registré, llevé mi equipaje a la habitación y dejé mi teléfono móvil conectado al cargador y con el GPS activado. Cualquier rastreo tecnológico me situaría en ese lugar durante las próximas 12 horas. Salí por la puerta trasera del motel, donde un viejo amigo de confianza me esperaba con su vehículo. Pedro había accedido a ayudarme sin hacer preguntas, un favor que le debía desde que yo lo había ayudado con problemas legales años atrás. Me llevó hasta un punto a 5 kilómetros de la propiedad de Thorne, donde me dejó con la promesa de recogerme en ese mismo lugar a medianoche. Comencé mi aproximación a pie, a través de terrenos escarpados que rara vez eran patrullados. Llevaba una mochila con lo esencial y vestía ropa oscura que me permitiría moverme sin ser detectado al anochecer. El calor era sofocante mientras avanzaba por cañones secos y colinas pedregosas, pero mi determinación no flaqueó. Alcancé el perímetro de la propiedad de Thorne a media tarde. Me oculté entre formaciones rocosas con vista al rancho, observando los movimientos y confirmando que el patrón de seguridad coincidía con mis observaciones previas. Tal como Manuel había indicado, la mayoría de los guardias se concentraban alrededor de la mansión principal, donde Thorne ofrecía una recepción para inversores potenciales. Podía ver limusinas y vehículos de lujo estacionados en la entrada circular de la mansión. Música y risas distantes llegaban hasta mi posición, un contraste grotesco con la muerte silenciosa que la sequía provocaba a pocos kilómetros de distancia. Cuando el sol comenzó a descender, inicié mi movimiento hacia el primer objetivo: la subestación eléctrica que proporcionaba energía a los sistemas de bombeo de agua. Me aproximé utilizando la vegetación seca como cobertura, moviéndome lentamente para evitar levantar polvo que pudiera delatarme. La subestación estaba rodeada por una cerca metálica con señales de advertencia. No había guardias visibles, solo cámaras de seguridad que yo sabía tenían puntos ciegos. Me acerqué por uno de estos ángulos muertos, utilizando alicates para cortar la cerca en un punto poco visible. Una vez dentro, trabajé rápidamente. Coloqué pequeños dispositivos incendiarios con temporizadores en puntos estratégicos, diseñados para causar un fallo catastrófico en el sistema eléctrico. Los programé para activarse en 3 horas, cuando la oscuridad sería completa y yo estaría posicionado para la siguiente fase. Salí de la subestación por el mismo punto, asegurándome de no dejar huellas evidentes. Me moví hacia mi segundo objetivo, el depósito de combustible que alimentaba los generadores de emergencia. Esta instalación estaba mejor protegida, con un guardia que patrullaba el perímetro a intervalos regulares. Estudié su rutina durante 30 minutos, identificando el patrón y los momentos en que su atención disminuía. Cuando el guardia se dirigió al lado opuesto del perímetro, me deslicé rápidamente hacia los tanques. Utilicé una llave especial para abrir la válvula de drenaje del depósito principal, colocando un dispositivo que aceleraría el flujo una vez activado remotamente. El combustible comenzaría a filtrarse lentamente, acumulándose bajo los tanques sin ser detectado inmediatamente. Un simple detonador de baja potencia, programado para coincidir con el fallo eléctrico, crearía la chispa necesaria para iniciar un incendio masivo.
Mi tercer y principal objetivo era la presa misma. Para entonces, el sol se había puesto completamente y la oscuridad me proporcionaba cobertura adicional. La estructura de la presa estaba iluminada por potentes focos y vigilada por 2 guardias que patrullaban la parte superior del muro de contención. Esta era la parte más peligrosa y crucial del plan. No pretendía destruir completamente la presa, lo que podría causar una inundación catastrófica que afectaría a inocentes río abajo. Mi objetivo era dañarla lo suficiente para que fuera inoperable, para que el agua volviera a su cauce natural. Esperé pacientemente hasta que los guardias se reunieron brevemente para compartir un cigarrillo, un hábito que había observado en mis vigilancias previas. En ese momento, me moví rápidamente hacia la base de la estructura, donde se encontraban las compuertas de control manual y las tuberías principales. Utilizando herramientas especializadas, comencé a manipular las válvulas de presión y los mecanismos de seguridad. Saboteé los sistemas de monitoreo para que no registraran los cambios de presión que pronto ocurrirían. Coloqué cargas explosivas moderadas en puntos estructurales clave, diseñadas no para volar la presa, sino para comprometer su integridad de manera irreparable. Trabajaba con precisión metódica cuando escuché voces aproximándose. Los guardias habían terminado su descanso antes de lo habitual y se dirigían hacia mi posición. Me oculté rápidamente detrás de un grupo de tuberías, conteniendo la respiración mientras pasaban a menos de 3 metros de mí. Uno de ellos se detuvo repentinamente, iluminando con su linterna el área donde yo había estado trabajando. Comentó a su compañero que le parecía haber visto algo moverse. El segundo guardia sugirió que probablemente era uno de los coyotes que habían estado rondando la propiedad últimamente. Permanecí inmóvil, consciente de que el más mínimo movimiento podría delatarme. Después de lo que pareció una eternidad, los guardias continuaron su ronda. Esperé varios minutos adicionales antes de terminar mi trabajo, conectando los detonadores a un receptor remoto sincronizado con mi reloj. Cuando completé los preparativos en la presa, me retiré silenciosamente hacia una posición elevada a 1 kilómetro de distancia. Desde allí podría observar los resultados de mi plan sin ser detectado, y tendría tiempo suficiente para escapar antes de que cualquier búsqueda sistemática pudiera organizarse. Me senté en la oscuridad, observando las luces de la mansión de Thorn donde la fiesta continuaba. Comprobé mi reloj. Faltaban exactamente 28 minutos para que comenzara la secuencia. Mientras esperaba, pensé en todo lo que había perdido. El rancho que probablemente no podría salvar a pesar de mis acciones. Carmela, cuyo amor había sacrificado por mi obsesión con la justicia. La paz interior que nunca recuperaría completamente. Me pregunté si valdría la pena, si esta venganza traería algún tipo de resolución. A las 11 en punto, exactamente, según lo planeado, la subestación eléctrica explotó en una bola de fuego que iluminó el cielo nocturno. Las luces de toda la propiedad de Thorn se apagaron instantáneamente. Pude escuchar gritos distantes y ver figuras moviéndose frenéticamente alrededor de la mansión. 3 minutos después, como había calculado, los generadores de emergencia intentaron activarse. En ese momento, el combustible filtrado bajo los tanques encontró su fuente de ignición. Una segunda explosión, más potente que la primera, envió una columna de fuego negro hacia el cielo. El depósito principal estalló seguidamente, creando una reacción en cadena que destruyó completamente la infraestructura de respaldo energético. La confusión en la propiedad era total. Vehículos se movían en todas direcciones, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos.
Guardias corrían hacia los incendios mientras los invitados de la fiesta huían en sus autos de lujo. Esperé 7 minutos adicionales, permitiendo que toda la atención y los recursos se concentraran en los incendios. Entonces activé el detonador final. Las explosiones en la presa fueron menos espectaculares visualmente, pero pude sentir la vibración en el suelo bajo mis pies. Al principio no ocurrió nada visible. Luego, gradualmente, un rugido comenzó a crecer. El agua contenida durante meses encontraba finalmente su camino a través de las compuertas dañadas y las estructuras comprometidas. No era una inundación catastrófica, sino un flujo poderoso y constante que volvía al cauce natural del arroyo. Desde mi posición elevada, pude ver cómo el agua comenzaba a fluir río abajo hacia nuestro rancho y las otras propiedades que habían sido privadas de ella. Era un espectáculo hermoso y terrible al mismo tiempo. La justicia elemental del agua regresando a donde pertenecía. En medio del caos, distinguí una figura que reconocí incluso a la distancia. Jedediah Thorne, de pie frente a su mansión, observando impotente cómo su reino se desmoronaba. Incluso desde lejos pude sentir su furia y su incredulidad. El hombre que había construido un imperio robando los recursos de otros, ahora veía ese imperio arder, mientras el agua regresaba a sus dueños legítimos. Era el momento de retirarme. Comencé mi descenso por la ladera opuesta, alejándome de la propiedad, mientras las sirenas de bomberos y policías comenzaban a sonar en la distancia. Mi ruta de escape estaba planificada meticulosamente para evitar puntos de control y zonas que serían las primeras en ser registradas. Caminé durante casi 2 horas a través de terreno difícil antes de llegar al punto de encuentro donde Pedro me esperaba. Su expresión al verme era una mezcla de alivio y preocupación. Me preguntó si había tenido éxito. Le respondí simplemente que el agua volvería a fluir por el arroyo carmesí. Durante el viaje de regreso, mantuvimos un silencio cómplice. Pedro me dejó a 1 kilómetro del motel, prefiriendo no acercarse demasiado por precaución. Rodeé el edificio y entré a mi habitación por la ventana que había dejado estratégicamente sin seguro. Mi teléfono seguía donde lo había dejado, con múltiples notificaciones de llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre y Lucía, probablemente preocupadas por las noticias de explosiones en el rancho de Thorne que ya estarían circulando. Había también 2 llamadas del número de Thorne, lo que me sorprendió. Decidí no devolver ninguna llamada hasta la mañana. Necesitaba mantener mi coartada intacta y cualquier conocimiento de los eventos podría comprometerme. Me duché para eliminar cualquier residuo de tierra o químicos que pudiera llevar en la piel o el cabello y me preparé para pasar una noche de sueño falsamente tranquilo. A pesar del cansancio físico, apenas pude dormir. Mi mente repasaba continuamente los eventos de la noche, buscando errores o detalles que pudieran vincularme a lo sucedido. También pensaba en las consecuencias inmediatas y a largo plazo de mis acciones. Sabía que la destrucción de la presa significaría el retorno del agua a su cauce natural, lo que beneficiaría a nuestro rancho y a todos los demás propietarios río abajo. Pero también sabía que Thorne no se rendiría fácilmente. Un hombre con sus recursos y conexiones encontraría formas de contraatacar. Al amanecer, encendí la televisión para ver las noticias locales. Como esperaba, el ataque a la propiedad de Thorne era la historia principal. Las imágenes mostraban los restos humeantes de la subestación eléctrica y los depósitos de combustible. La reportera describía el incidente como un acto de sabotaje sofisticado y coordinado, posiblemente vinculado a grupos extremistas ambientalistas. La cámara mostró después a Thorne mismo,
de pie frente a los restos de su presa dañada. Su rostro habitualmente compuesto mostraba ahora una furia apenas controlada. Declaró ante los micrófonos que no descansaría hasta que los responsables fueran capturados y castigados con todo el peso de la ley. Ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera a la identificación de los culpables. Me registré en el motel, asegurándome de charlar amigablemente con la recepcionista, estableciendo así mi presencia continua durante la noche. Desayuné en el restaurante adjunto, donde me aseguré de ser visto y recordado por el personal. Antes de partir de regreso al rancho, recibí una llamada de un número desconocido. Era Manuel, mi contacto entre los trabajadores de Thorn. Me habló en voz baja y tensa, contándome que la policía y agentes federales estaban investigando las explosiones. Me dijo que Thorn estaba furioso, convencido de que alguno de los rancheros afectados por la presa era responsable. Manuel me preguntó directamente si yo sabía algo al respecto. Le aseguré con toda la sinceridad que pude fingir que había estado en la ciudad desde el día anterior y apenas me enteraba de lo sucedido. Manuel pareció aceptar mi explicación, pero me advirtió que tuviera cuidado. Thorn estaba ofreciendo dinero a sus trabajadores por cualquier información sobre actividades sospechosas previas al ataque. Durante el viaje de regreso al rancho, mi mente oscilaba entre la satisfacción por haber ejecutado exitosamente mi plan y la ansiedad por las posibles consecuencias. Había tomado todas las precauciones posibles para evitar ser identificado, pero sabía que la investigación sería exhaustiva. Al aproximarme a nuestro valle, pude ver algo que no había visto en meses. El lecho del arroyo brillaba con agua corriente. El arroyo carmesí fluía nuevamente, sus aguas regresando a la tierra reseca que tanto las necesitaba. Cuando llegué al rancho, encontré a mi madre y Lucía de pie junto al arroyo, observando maravilladas el agua cristalina. Al verme, corrieron a abrazarme. Me preguntaron dónde había estado, por qué no había respondido a sus llamadas. Les expliqué que había estado en zonas sin cobertura, negociando con compradores de ganado. Mi madre me miró con una expresión indescifrable antes de decirme: «Anoche alguien destruyó la presa de Thorn. La policía estuvo aquí preguntando por ti». Mantuve mi expresión neutral mientras preguntaba qué les habían dicho exactamente. Lucía explicó que los oficiales querían saber de mi paradero y que ellas les habían contado que estaba en la ciudad por negocios. La policía les había pedido que me dijera que me presentara para un interrogatorio cuando regresara. Les aseguré que no tenía nada que temer, que mi ausencia del valle era mi mejor coartada. Mi madre asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que sospechaba la verdad. No me presionó con más preguntas, y yo no ofrecí más explicaciones. Pasamos el resto del día observando cómo el agua volvía lentamente vida a nuestra tierra. Nuestro ganado restante se aglomeró alrededor del arroyo, bebiendo ansiosamente el agua que les había sido negada durante tanto tiempo. Era un espectáculo agridulce, considerando cuántos animales habíamos perdido en los meses anteriores. Por la tarde recibí la visita del sheriff Gómez. Me informó oficialmente que era requerido para un interrogatorio en relación con el sabotaje en la propiedad de Thorn. Me explicó que estaban entrevistando a todos los rancheros afectados por la construcción de la presa. Le acompañé voluntariamente a la comisaría, donde me esperaban 2 agentes federales. El interrogatorio duró 3 horas. Me preguntaron repetidamente sobre mis movimientos durante las últimas 48 horas, sobre mis conocimientos técnicos, sobre mis conflictos previos con Thorn. Mantuve mi historia con calma y consistencia. Les proporcioné los datos del motel donde me había hospedado, los nombres de las personas con las que me había reunido para discutir la venta de ganado
Expresé sorpresa e incluso cierta satisfacción por la destrucción de la presa, pero negué categóricamente cualquier involucración. Al final del interrogatorio, los agentes parecían frustrados, pero sin evidencias concretas contra mí. Mi coartada era sólida, y no habían encontrado nada que me vinculara físicamente con los hechos. Me advirtieron, sin embargo, que la investigación continuaría y que podrían llamarme nuevamente para más preguntas. Cuando regresé al rancho encontré a Thorne esperándome. Estaba sentado en nuestro porche hablando con mi madre. Al verme, se levantó y me miró directamente a los ojos. Su rostro mostraba una mezcla de furia apenas contenida y algo más. Respeto reticente. Thorne me dijo sin preámbulos: «Sé que fuiste tú, Miguel. No puedo probarlo todavía, pero lo sabré. Nadie más tenía los motivos, los conocimientos y el coraje para hacer algo así». Le sostuve la mirada sin confirmar ni negar nada. Le pregunté simplemente qué hacía en nuestra propiedad. Thorne sonrió sin humor y me dijo que había venido a hacer una oferta final por el rancho, ahora que el agua había regresado y la propiedad recuperaba parte de su valor. Le respondí que el rancho Esperanza no estaba en venta, que nunca lo estaría para él. Thorne asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Antes de marcharse, se detuvo junto a mí y me dijo en voz baja: «Esto no ha terminado, muchacho. Un imperio no se construye sin aprender a manejar los contratiempos. Volveré y la próxima vez no será con una oferta». Lo observé alejarse en su todoterreno negro, una nube de polvo elevándose tras él. No sentí miedo ante su amenaza, solo una extraña sensación de finalidad. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no era simplemente Miguel Suárez, el ranchero que intentaba salvar la herencia familiar. Me había convertido en algo más, algo que ni yo mismo comprendía completamente todavía. Esa noche, sentado junto al arroyo recuperado, escuchando el sonido del agua que tanto había extrañado, reflexioné sobre el precio de la justicia y la venganza. Había recuperado el agua, pero había perdido algo de mí mismo en el proceso. Solo el tiempo diría si el intercambio había valido la pena. Han pasado 3 años desde la noche en que el fuego devoró el imperio de Thorne y el agua regresó al arroyo carmesí. 3 años de reconstrucción, de renacimiento, pero también de vigilancia constante y consecuencias inesperadas. El rancho Esperanza sobrevivió, aunque transformado. Con el retorno del agua, pudimos salvar parte del ganado restante y comenzar lentamente a reconstruir nuestro rebaño. Los pastos reverdecieron gradualmente y la tierra sedienta bebió ávidamente las aguas cristalinas del arroyo liberado. La investigación sobre el sabotaje continuó durante meses. Fui interrogado 3 veces más, pero mi coartada resistió el escrutinio. Eventualmente, las autoridades concluyeron oficialmente que había sido obra de un grupo ecologista radical, aunque nunca se identificó a los responsables específicos. El caso quedó técnicamente abierto pero inactivo por falta de pruebas concluyentes. Thorne, como había prometido, no se rindió fácilmente. Intentó reconstruir la presa, pero enfrentó una oposición legal feroz. Nuestra demanda colectiva, fortalecida por el apoyo de grupos ambientalistas y la atención mediática que el incidente había generado, finalmente prosperó. El tribunal dictaminó que cualquier nueva construcción debería permitir un flujo mínimo de agua para todos los propietarios río abajo, efectivamente limitando el control de Thorne sobre el recurso vital. Thorne también intentó vengarse personalmente. Sospechaba de mi implicación, pero carecía de pruebas. Intentó presionar a las autoridades locales para que encontraran irregularidades en nuestros permisos de construcción, en nuestros impuestos, en cualquier aspecto que pudiera usar en nuestra contra. Contrató investigadores privados que me seguían ocasionalmente,
esperando encontrar evidencia retrospectiva de mi culpabilidad. 6 meses después del incidente, nuestro establo principal se incendió misteriosamente en mitad de la noche. Nadie resultó herido, pero perdimos equipamiento valioso. Nunca se identificó al responsable, pero todos en el valle sabíamos quién estaba detrás. Era el modo de Thorn de enviar un mensaje. En lugar de intimidarme, estos actos fortalecieron mi resolución. Instalé sistemas de seguridad en todo el rancho. Organicé turnos de vigilancia con trabajadores de confianza. Me convertí en alguien siempre alerta, siempre preparado para el siguiente ataque. La lucha entre Thorn y yo se convirtió en una guerra fría, un conflicto silencioso pero implacable que se desarrollaba bajo la superficie de la vida cotidiana. Cada movimiento legal que él hacía, yo lo contrarrestaba. Cada intento de recuperar su control sobre el agua, yo lo bloqueaba a través de alianzas con grupos conservacionistas y otros rancheros. Un año después de la destrucción de la presa, Thorn sufrió otro revés significativo. Una investigación federal sobre corrupción en la Oficina Regional de Recursos Hídricos reveló que había sobornado a funcionarios para obtener sus permisos originales. Varios de sus aliados políticos cayeron en desgracia, debilitando considerablemente su influencia. No tuve nada que ver directamente con esta investigación, aunque admito que proporcioné ciertas pistas anónimas a periodistas que seguían el caso. La justicia formal finalmente alcanzaba a Thorn, aunque de manera indirecta y parcial. Mi vida personal también cambió profundamente. Mi madre recuperó gradualmente su salud con el retorno del agua y condiciones de vida más dignas. Lucía pudo regresar a la universidad para terminar sus estudios de veterinaria. Ahora trabaja con nosotros en el rancho, cuidando de nuestro ganado con una dedicación que habría enorgullecido a nuestro padre. Carmela regresó al valle un año después de haberse marchado. Su familia había prosperado moderadamente en la ciudad, pero ella extrañaba la vida rural. Nos reencontramos casualmente en la feria anual del condado. La conversación fue inicialmente incómoda, cargada con el peso de promesas rotas y caminos divergentes. Con el tiempo, reconstruimos nuestra relación, aunque sobre bases diferentes. Carmela había cambiado. Era más independiente y decidida. Yo también había cambiado, endurecido por la lucha y las decisiones difíciles. Nos casamos finalmente la primavera pasada en una ceremonia sencilla junto al arroyo Carmesí, cuyas aguas fueron testigo silencioso de nuestras promesas. El conflicto con Thorn dejó otras marcas menos visibles. Me volví más reservado, más un calculador. Aprendí a desconfiar de las soluciones fáciles y las promesas de justicia institucional. Comprendí que en este mundo a veces uno debe crear su propia justicia, aunque el precio sea alto. También gané una reputación en el valle. Nadie hablaba abiertamente de mi presunta participación en la destrucción de la presa de Thorn, pero todos lo sabían o lo sospechaban. Para algunos, me convertí en una especie de héroe local, el hombre que se había enfrentado al poderoso y había ganado. Para otros, era un ejemplo preocupante de justicia por mano propia, un precedente peligroso. En cuanto a Thorn, su imperio nunca recuperó su antiguo esplendor. La pérdida de la presa fue solo el comienzo de su caída. Los escándalos de corrupción, las demandas legales y la pérdida de aliados políticos erosionaron gradualmente su poder e influencia. 2 años después del incidente, vendió gran parte de sus propiedades en el valle y se trasladó a otro estado, derrotado no solo por mis acciones, sino por las consecuencias que éstas desencadenaron. Antes de marcharse, Thorn me hizo una última visita. Me encontró trabajando en la cerca del límite norte del rancho, el mismo lugar donde mi padre había sufrido su infarto fatal años atrás.
No hubo amenazas ni recriminaciones esta vez, solo una conversación entre dos adversarios que se reconocían mutuamente. Thorn me dijo que admiraba mi determinación, aunque despreciaba mis métodos. Me confesó que en cierto modo yo le recordaba a él mismo cuando era joven, antes de que el dinero y el poder se convirtieran en sus únicos valores. Me advirtió que tuviera cuidado, que la venganza cambia a quien la ejecuta tanto como a quien la sufre. Antes de marcharse, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Nunca lo confesaré públicamente, pero ambos sabemos la verdad sobre aquella noche. Ganaste esta batalla, Miguel. Asegúrate de no perder la guerra contigo mismo». Sus palabras me persiguieron durante mucho tiempo. En mis momentos de introspección, me pregunto si tenía razón, si al tomar la justicia en mis propias manos, me había convertido en algo demasiado similar a lo que combatía. Si la línea entre la justicia y la venganza es tan fina como para volverse invisible en el calor del conflicto. El Rancho Esperanza prospera ahora. Hemos modernizado nuestras operaciones, implementando métodos sostenibles de gestión del agua y técnicas de pastoreo que minimizan el impacto ambiental. Nuestra carne se vende como producto premium en mercados orgánicos y hemos diversificado hacia el turismo rural y la educación ambiental. El arroyo fluye libremente, sus aguas alimentando no solo nuestros campos, sino también un pequeño humedal que se ha formado naturalmente en la parte baja de nuestra propiedad. Este oasis atrae aves migratorias y vida silvestre que no se veía en el valle desde hacía décadas. He establecido una fundación en memoria de mi padre, dedicada a defender los derechos de agua de pequeños propietarios y comunidades rurales. Trabajamos con abogados ambientalistas para crear precedentes legales que protejan los recursos hídricos como bienes comunes, no como mercancías a ser acaparadas. Carmela y yo esperamos nuestro primer hijo para el otoño. Será la cuarta generación de nuestra familia en estas tierras. A veces, cuando contemplo el horizonte desde el porche al atardecer, me pregunto qué le contaré cuando sea mayor. ¿Qué partes de nuestra historia familiar omitirá? ¿Qué lecciones intentará transmitirle? Le hablaré de su abuelo, a quien nunca conoció, de su integridad y su amor por esta tierra. Le contaré sobre la sequía y los tiempos difíciles que casi nos destruyeron. Pero cuando llegue al capítulo de la presa de Thorn y cómo el agua regresó milagrosamente al arroyo, tendré que decidir cuánta verdad puede soportar un corazón joven. Quizás le diré simplemente que a veces, cuando la injusticia es demasiado grande y los poderosos parecen intocables, uno debe estar dispuesto a arriesgarlo todo por lo que es correcto. Que hay momentos en la vida en que las reglas convencionales no bastan, en que uno debe encontrar su propio camino hacia la justicia, o quizás le diré toda la verdad, sin adornos ni justificaciones. Que su padre una vez cruzó la línea entre el bien y el mal por una causa que consideraba justa, que tomó decisiones que cambiaron vidas, incluyendo la suya propia, y que ha vivido cada día desde entonces con las consecuencias de esas decisiones. El agua del arroyo carmesí fluye clara y constante, como lo ha hecho desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que nuestras disputas humanas intentaran desviar su curso. Me gusta pensar que hay una lección ahí, algo sobre la persistencia y la inevitabilidad de ciertas fuerzas naturales. El agua siempre encuentra su camino de regreso al lugar donde pertenece, y quizás la justicia, a su manera imperfecta y humana, también lo hace. Mientras observo a Carmela caminando hacia mí bajo la luz dorada del atardecer, su silueta recortada contra el horizonte familiar, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, siento una paz que creí que nunca volvería a experimentar.
No me arrepiento de lo que hice aquella noche, no puedo permitírmelo. Fue un acto nacido de la desesperación y la determinación del amor por esta tierra y sus gentes, pero espero que mi hijo o hija nunca tenga que enfrentar decisiones similares. Espero que herede un mundo donde el agua fluya libremente y la justicia no requiera fuego para manifestarse. El sol desciende lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El sonido del arroyo nos acompaña como una canción constante, un recordatorio de lo que perdimos y recuperamos, de lo que sacrifiqué y lo que gané. Que de día, Thorn me robó el agua. Yo quemé su reino hasta los cimientos. Ambos pagamos precios diferentes por nuestras acciones. La diferencia es que él luchaba solo por sí mismo, mientras que yo luchaba por algo más grande. Y quizás, al final, esa es la única distinción que importa.